Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Los movimientos estudiantiles a lo largo de la historia en todo el mundo han sido importantes detonadores de cambios y transformaciones que pues han significado un parteaguas en la historia de la humanidad. Especialmente en México tenemos nuestro movimiento estudiantil de octubre del 68. De eso vamos a platicar, de estos movimientos estudiantiles, con un estudiante de la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, cuya investigación precisamente se centra en este tema de los movimientos estudiantiles. Bienvenidos, comenzamos. A lo largo de la historia, los movimientos estudiantiles han desempeñado un papel importante al crear conciencia en la sociedad sobre problemas públicos. También han contribuido a lograr cambios sociales y a fortalecer la democracia. En ese sentido, los medios de comunicación han tenido un impacto significativo en el desarrollo de los movimientos estudiantiles, actuando como intermediarios entre los ciudadanos y el gobierno. Los movimientos estudiantiles en México han representado un esfuerzo conjunto para luchar contra el autoritarismo y la represión. También buscan respuestas a problemáticas tanto a largo como a corto plazo. Sin embargo, a menudo se enfrentan a la falta de comprensión por parte de la sociedad hacia las preocupaciones y sensibilidades de las nuevas generaciones. Uno de los eventos que marcaron a México fue el 2 de octubre de 1968, mejor conocido como la Matanza de Tlatelolco. Un trágico suceso donde el gobierno mexicano reprimió violentamente una manifestación estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, resultando en un número significativo de muertos y heridos, dejando una huella importante en la historia política del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Y bueno, pues en este martes 3 de octubre estamos todavía viviendo estos ecos de una fecha que se ha vuelto emblemática, histórica en nuestro país, y es que todavía se sigue recordando el 2 de octubre como una fecha que tuvo un impacto en la vida social y política de nuestro país. Así que bueno, pues el día de hoy vamos a dedicar el programa justo a platicar de los movimientos estudiantiles. Y tenemos con nosotros a un estudiante de nuestra institución, de la maestría en Estudios Políticos y Políticas Públicas, es Juan Manuel Castro Marmolejo. Dije mal el nombre de la maestría, ¿verdad? Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. Y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lidia, por la invitación. Bueno, pues él está haciendo su tesis, precisamente, su trabajo de investigación. Ya saben que las maestrías acá en el Colegio de San Luis, los doctorados, en general los posgrados, se orientan con un perfil académico, con un perfil de investigación social. Se están formando futuros investigadores sociales y justo por eso queremos involucrar a toda la comunidad del Colegio de San Luis, especialmente a nuestros estudiantes y egresados, y por eso lo invitamos el día de hoy a Juan Manuel Castro Marmolejo, quien está a punto de concluir estos estudios de maestría y cuyo tema, precisamente les decía, de investigación tiene que ver con precisamente movimientos estudiantiles. Platícanos un poco, Juan, ¿cuáles son, cómo podríamos definir de manera sencilla qué son los movimientos estudiantiles? Okay. Pues bueno, así siendo breves, un poco concisos. Si quieres no tan breve, puedes ampliar ahí la información. Bueno. Partimos por lo pronto de una breve explicación. Claro que sí. Bueno, los movimientos estudiantiles dentro de la gama de movimientos sociales son aquellos que implican la presencia de jóvenes, principalmente estudiantes, pueden ser de instituciones de educación superior, media superior, preparatorias, secundarias, y los cuales tienen un objeto en disputa, generalmente con necesidades que son acorde a las instituciones, necesidades gremiales, o necesidades que van más allá, cuestiones que van con un entorno político, con el entorno o problemáticas que lo rodean. Los movimientos estudiantiles
implican también una gama, por así decirlo, de estrategias de movilización, de repertorios que tienen los propios jóvenes y estudiantes y que van cambiando. Podemos hablar de los repertorios y estrategias que utilizaron los estudiantes de los años 60, 70 y son completamente diferentes a los que ahora tenemos con los estudiantes que ahora están manifestando, que están protestando y movilizando en la década de los 2010 o en la actualidad. También los movimientos estudiantiles en muchas ocasiones han sido también movilizadores y dinamizadores de otros movimientos sociales. Los estudiantes, los jóvenes han sido parte de otros movimientos, sea el movimiento obrero, actualmente el movimiento feminista, las universidades y las jóvenes estudiantes tienen una gran presencia en este movimiento. Entonces, así a grandes rasgos es lo que podría decir brevemente ahorita por lo pronto sobre los movimientos estudiantiles. Los movimientos estudiantiles, decías, tienen como estas necesidades particulares que justamente los van a ir diferenciando de otro tipo de movimientos sociales, como bien decías, de movimientos obreros, quizá de movimientos campesinos que fueron a mediados del siglo pasado, del siglo XX, importantes movilizaciones sociales. ¿Qué otras características tienen que ser de zona urbana o también se han dado en escuelas rurales? Porque los hemos visto, digamos, que fueron una especie de característica en México particularmente. ¿Hay algunos datos que tengas de los movimientos estudiantiles que se vivieron en el siglo XX en nuestro país y que hayan marcado la historia política y social? Decía yo el movimiento del 68, pero pues entiendo que no es el único. Claro. Pues en gran medida los movimientos estudiantiles no los podemos enmarcar solamente a los jóvenes de las zonas urbanas. Si bien han sido un componente importante, no se puede negar, pero también ha habido movilizaciones en las zonas rurales, por ejemplo en las escuelas normales. Un caso muy concreto que hemos tenido en México en las décadas recientes son las movilizaciones de los normalistas, por ejemplo en el caso de Ayotzinapa, y otras normales rurales que también ha habido. Esa también es una parte importante de las movilizaciones. Haciendo un recuento sobre las movilizaciones estudiantiles juveniles aquí en México, en el siglo XX, pues obviamente uno de los más grandes hitos y que mayormente ha concentrado la producción académica, pues es el 68. Pero más allá del 68, antes y después ocurrieron distintas movilizaciones. Por ejemplo, en los años 50, en la UNAM, en los años 60, por ejemplo, el movimiento 2 años antes del 68 en la Universidad de San Nicolás, en Morelia, Michoacán. Las movilizaciones que hubo después del 68 en distintas entidades, en Sinaloa, en Guadalajara, en Jalisco, en Nuevo León, en Puebla. Las movilizaciones que hubo a finales de del siglo XX, en las décadas de los 80, de los 90, muchos en ellos en esta transición hacia la neoliberal, y el impacto de las políticas neoliberales en los sistemas educativos, por ejemplo, la movilización de 1986 en la UNAM, la huelga del 99 en la misma UNAM, la huelga más grande en la que se ha presentado en la historia de la UNAM, e inclusive también a nivel regional, por ejemplo, también en el caso de San Luis es un tema que no podemos dejar de lado, también ha tenido presencia en distintos momentos. ¿Cuáles eran las necesidades? A ver, hablemos del 68. Que bueno, pues es digamos que la fecha coyuntural que ayer se conmemoró un aniversario más. ¿Cómo se gestó, cómo se dio y cuáles eran las necesidades que en ese momento demandaban los estudiantes y que seguramente estas necesidades respondieron a un momento histórico con un contexto determinado que hoy seguramente muchos no entenderían, muchos jóvenes que digan, ay, ¿a poco así se vivía en el 68? Pues sí, ese era el México del 68. ¿Cómo era? ¿Cómo se gestó? ¿Qué más nos puedes decir del movimiento del 68? Claro, del 68, bueno, existe una gran cantidad de trabajos que se han abordado sobre él. Para empezar, el 68 no lo podemos entender fuera de lo que sucedía en el mundo, a nivel mundial, a nivel internacional. El 68 en México también vino acompañado de otras movilizaciones. Estaban ocurriendo las movilizaciones en Argentina, en países sudamericanos también como Brasil, como Uruguay. Había ocurrido el Mayo francés, la Primavera de Praga en Checoslovaquia, las movilizaciones en Estados Unidos en contra de la guerra de Vietnam. Entonces, dentro de todo este panorama, el movimiento del 68 mexicano se inscribe, con sus propias demandas y sus características en particular. Para muchos autores, el 68 marcó como uno de los símbolos o inicios de ese agotamiento que se estaba teniendo del modelo, del milagro mexicano.
Así, para ser breve y abordando de una manera cronológica sobre los eventos que acontecieron en el 68 y que van más allá del 2 de octubre, de lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, pues podemos comenzar con las movilizaciones que hubo a finales del mes de julio. A partir de un enfrentamiento que hubo entre estudiantes preparatorianos del Politécnico, unas vocacionales y otros estudiantes de la UNAM, de esos enfrentamientos que hubo entre esos estudiantes y la intervención de la policía en una de las vocacionales, ocurrió toda una serie de movilizaciones que implicó durante los siguientes meses estudiantes, docentes, sectores sindicales, obreros, campesinos, y que tuvo sus momentos emblemáticos también. Las vocacionales eran como las prepas, ¿no? De la UNAM. Del Politécnico. Del Politécnico, perdón. Sí, las vocacionales eran las prepas del Poli. Por ejemplo, momentos que fueron así relevantes del 68, podemos tener el bazucazo, lo ocurrido en una de las preparatorias de la UNAM, en el Colegio de San Ildefonso, cuando el ejército irrumpe en esta movilización y derrumba con medio de un bazucazo la puerta de este colegio, ¿no? ¿Qué significado tuvo eso, ese bazucazo? Porque creo que es un punto importantísimo, que lleguen fuerzas del Estado a irrumpir de manera violenta. ¿Nos puedes platicar un poco el contexto? ¿Por qué llegan justo a ese plantel? Claro. En esta cuestión del bazucazo, es de los primeros días, etapas del movimiento del 68. Había ocurrido ya el enfrentamiento entre los estudiantes del Poli y los estudiantes del UNAM, la intervención de la policía en una de las vocacionales. El Politécnico ya se había ido a paro, ya se había ido a huelga. Y los estudiantes de la UNAM, los estudiantes del Politécnico habían convocado a una movilización para exigir justicia y demanda hacia estos hechos ocurridos de la intervención policíaca en la vocacional. Ocurre la movilización, se convoca 2 marchas, una por parte de las Juventudes Comunistas y otra por parte de la Federación de Estudiantes Técnicos del Politécnico, que era la representación oficial. Ocurre la movilización, intentan llegar al Zócalo, ocurre un cerco, no los dejan entrar, ocurre, por así decirlo, una primera como represión de parte de la fuerza policíaca, y entonces es cuando toman parte los estudiantes de la UNAM. Ocurre una movilización, se concentra mayormente en este espacio que fue una de las preparatorias en el Colegio de San Ildefonso. Toman camiones, ocurre, ¿cómo decirlo?, enfrentamientos entre los estudiantes y las mismas fuerzas policíacas que iban llegando. Y en este contexto fue que ocurre el bazucazo. Ya podemos llamarlo ya una medida desesperada por contener lo que estaban haciendo los estudiantes. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando a partir de estos acontecimientos que, bueno, pues no todo fue el 2 de octubre. Al contrario, creo que empieza a gestarse mucho antes, y no solo en México, como ya bien nos decía, a nivel mundial. Hacemos una pausa y continuamos. Bien, estamos de regreso, estamos platicando con Juan Manuel Castro Marmolejo. Él es estudiante de la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas aquí en el Colegio de San Luis, y estamos hablando de movimientos estudiantiles. En este contexto, recién recordábamos el 2 de octubre, y bueno, pues en este martes 3 de octubre queremos pues seguir platicando sobre este tema un poco para contextualizar qué ocurría en ese México de 1968. Nos decías que, bueno, pues no fue solo el 2 de octubre, digamos, una fecha que por generación espontánea ocurrió lo que ocurrió, sino que se fue gestando desde un espacio incluso internacional. Ya nos mencionabas que se habían realizado algunos movimientos en donde los estudiantes protestaban por diversas causas, por diversas razones, en Praga, en Francia, bueno, en Checoslovaquia, en Argentina, Uruguay y en otros países. Estamos ahorita en el momento en México, en donde, bueno, pues justo ocurre este enfrentamiento entre estudiantes del Politécnico y de la UNAM, pero casualmente son los que se unen cuando ven la represión del Estado. Hay que ubicarnos que estamos en el 68, que está
en su apogeo la Guerra Fría y en la víspera de los Juegos Olímpicos, de los cuales México va a ser sede, y no perder de vista quién era el presidente de la República en ese momento. Así que bueno, pues entonces nos quedamos con que irrumpen las fuerzas del Estado en el plantel de San Ildefonso. Se conoce como el bazucazo, porque con una bazuca derriban la puerta en este intento por reprimir, no por resolver, no por gestionar, simplemente por reprimir este movimiento que iba creciente, este movimiento estudiantil. Pues más que reprimir, contenerlo. Y a partir de ahí, de esa cuestión del bazucazo, fue que se generó mayores movilizaciones. ¿Se sumaron otros contingentes o qué pasó? Sí, a parir de ahí, pues bueno, vinieron los sucesos donde el rector interviene y condena la violación de la autonomía, porque este era un plantel de la UNAM. Se sumaron otros contingentes de otras facultades, de otras escuelas. A partir de ahí se conforma el Consejo Nacional de Huelga en el mes de agosto, en donde se suman estudiantes del Politécnico, estudiantes de la UNAM, de otras instituciones de la misma Ciudad de México. Cuéntanos un poquito qué era el Consejo Nacional de Huelga. Fue como la organización que coordinó toda la movilización del 68 y que sobre todo se englobó bajo el pliego petitorio que ellos demandaron, varias demandas que ellos plantearon. La disolución de unos artículos que condenaban por la movilización social, la libertad de los presos políticos, la institución de determinados mandos policiales, entre otras cuestiones. Y a partir de ahí va en escalada y en ascenso el movimiento estudiantil. Son las etapas del brigadeo, del volanteo en distintas zonas donde se unen otros sectores de la población, obreros, campesinos, amas de casa, trabajadores, profesionistas, docentes. Ocurren manifestaciones emblemáticas, la del 13 de agosto, cuando arriban y llegan al Zócalo, un espacio que solamente era reservado para los actos oficiales del gobierno, del Estado. El Zócalo no era un espacio ciudadano, no era un espacio ciudadano, era un espacio oficialista, totalmente cooptado para ceremonias gubernamentales y cosas así, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, otras movilizaciones, una a finales del mes de agosto, el 27, la marcha del silencio, el 13 de septiembre, y a partir de ahí la escalada de violencia hacia los planteles educativos. Se toma por parte del Ejército Ciudad Universitaria el 18 de septiembre, ocurren los enfrentamientos entre el Ejército, las fuerzas policíacas y los estudiantes del Poli en defensa de sus planteles educativos a finales del mes de septiembre. Ahí quiero hacer una pequeña pausa, perdón por la interrupción, pero imagínense ustedes que estos espacios de educación superior cuentan con una autonomía legalmente establecida en donde les da ciertas consideraciones, ciertas condiciones, porque se supone que son estos espacios de discusión académica, científica, y que de pronto llegue el ejército, pues todo lo que eso implicaba, ¿no? Perdón, adelante. Claro, y entonces a partir de estas cuestiones es que llegamos al 2 de octubre, a la manifestación, el meeting que se iba a realizar en la Plaza de las Tres Culturas, y pues bueno, ya obviamente todos los sucesos que ya son de dominio, que todo el mundo conocemos, ¿no? Una cuestión que valdría la pena reconocer del movimiento del 68 son los legados, las consecuencias que fueron dejando a partir después de la movilización. Una de las partes que se ha reconocido por parte de la literatura es la construcción de la memoria sobre lo que lo acontecido en el 68. En ese sentido, una de las autoras que más ha discutido esto para el caso de México es Eugenia Alier. Ella planteaba 4 memorias que se construyeron a partir del 68. La primera, la memoria de la conjura, la que ocurrió a la par de la movilización, donde se acusaba a los estudiantes de subversivos, de comunistas, de que había una conjura internacional que pretendía arruinar la imagen de México con los Juegos Olímpicos. La otra memoria, la otra construcción que se hizo, la de denuncia, la de represión, la de la herida que queda abierta, y a la cual se le fueron sumando otros sucesos o violaciones por parte del Estado. La guerra sucia en los 70s, las violaciones cometidas por parte del ejército en las siguientes décadas, en las décadas sucesivas, y que se tradució emblemáticamente con la frase el 2 de octubre no se olvida. La otra memoria, la del hito democratizador, la de que a partir de aquí surgieron las luchas que llevaban a la alternancia política en los años 2000, la democracia, y que después reconocieron distintos actores. En estas cuestiones, uno de los ejemplos que más me gusta reconocer y recalcar es uno que ocurrido en las elecciones federales del año 2018,
de uno de los partidos políticos, que decía es que ustedes, la generación que va a votar, dirigido sobre todo a los jóvenes que en ese momento iban por primera vez a votar, que habrían nacido en el año 2000, que habían nacido en el año 2000, les decían y le hacían mensaje iba, es que ustedes son los nietos del 68, los que peleaban por la democracia, los hijos del 85, los que sobrevivieron al terremoto, y entonces ustedes son los que ahora tienen la posibilidad de cambiar las cosas. Y entonces ahí vemos esa memoria y construcción sobre el 68 como el hito. Y la otra memoria, la del consenso. El 68 aparece en todos lados, se vuelve un discurso recurrente por parte de todos los sectores políticos, no solamente de izquierda. Y entonces ya el 68 ya se empieza a conmemorar y a ser parte más del calendario oficial. Y pues bueno, esa es la parte de las consecuencias del 68. ¿Coincidirías con todas estas consecuencias con esta autora? En la construcción de las memorias sí, y también en otras consecuencias que también hubo a partir de ahí del 68, sobre todo las movilizaciones que fueron posteriores, y no solamente en la Ciudad de México, sino también en otras entidades, donde los estudiantes de distintas universidades se empezaron a vincular con luchas que tenían que ver con el sector obrero, con el sector campesino, y en es que inclusive el estado de San Luis Potosí no fue la excepción. Recuérdanos un poco, en menos de 2 minutos para irnos a la pausa, cómo era el México del 68, quién gobernaba, quién era el presidente, cómo era política y socialmente ese México. Claro. Digo, es muy difícil, es muy difícil, un minuto, sí. Pero lo que alcance, si no ahorita regresamos. ¿Qué nos puedes decir? Pues bueno, hay que recordar que el México del 68 era el México todavía del milagro mexicano, del crecimiento económico que surgió a la par de la Segunda Guerra Mundial y de la industrialización, el crecimiento de las zonas urbanas, la migración de las zonas rurales a las ciudades. También fue la etapa en la que se empezó a dar un impulso a la educación superior, en los años 50. Recordar que fue, por ejemplo, la etapa en donde se construyó la ciudad universitaria, en la UNAM. Y por recordar, en la administración, en ese entonces el presidente era el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Con más de 40 años de prismo en el poder. Exacto, el modelo del partido único, del partido oficial, en el que para ese partido debían atravesar todas las demandas y se debían canalizar todas las inquietudes de parte de la ciudadanía a partir de un solo partido. Con ese contexto nos quedamos para ir a la pausa. Estamos platicando sobre movimientos estudiantiles y nos acompaña Juan Manuel Castro Marmolejo, quien es estudiante de la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas aquí en el Colegio de San Luis. Les recordamos que este espacio, bueno, pues se estrena los martes aquí en 9TV y mañana miércoles ya está disponible en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Una pausa y continuamos. El Colegio de San Luis fue sede del primer coloquio estudiantil de Ciencias Sociales el pasado 27, 28 y 29 de septiembre, donde se reunieron alumnos de licenciatura, maestría y doctorado para debatir e intercambiar perspectivas en torno a diversos fenómenos sociales, desde la óptica de los estudiantes de posgrado. Este evento estuvo coordinado por estudiantes de la Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas del Colsan, quienes buscaron compartir una visión más completa de lo que representa este centro público de investigación y la importancia de intercambiar experiencias con otros estudiantes de diferentes escuelas y facultades de educación superior. Se llevaron a cabo en total 7 mesas temáticas donde se abordó la diplomacia global, explorando la historia desde diferentes enfoques, gobernanza política, escrituras contemporáneas, perspectivas antropológicas para la transformación social, agua, recursos y sociedad y perspectivas estudiantiles en políticas públicas. El coloquio contó con la participación de investigadores del Colsan como moderadores y asistieron estudiantes de distintas universidades de México y otros países para compartir sus investigaciones y enriquecer sus experiencias en tanto estudiantes de ciencias sociales. Estamos hablando sobre movimientos estudiantiles y nuestro invitado nos refería a una de las autoras que señala los impactos o las consecuencias que dejó el movimiento del 68. Bueno, creo que son varios las realidades que tienen que reconocer de lo que nos ha dejado
y creo que este resumen que hacías, retomando algunas frases de partidos políticos en las elecciones de 2018, creo que lo sintetizan de alguna forma, porque efectivamente los jóvenes que votaban en ese 2018 eran los nietos del 68 y los hijos del 85 que se movilizaron, ¿no? Que esta sociedad civil se rebeló, digamos, contra las condiciones que se tenían establecidas. ¿Qué consecuencias, qué es la guerra sucia? Platícanos un poquito así de manera sencilla para el público que nos ve, para entenderle un poco todos. Sé que es difícil decirte sencillo y breve, porque sí, ustedes los académicos de pronto traen tanta información que los meten aprietos, pero un poco para compartir con nuestro auditorio, entender que parte de las consecuencias que se vivieron después del movimiento estudiantil del 68 fue justamente la llamada guerra sucia. ¿Nos puedes ubicar un poco en dónde se vivió, qué fue la guerra sucia en México? Claro, pues bueno, no se podía decir que la consecuencia así como sí, no, generación lineal del 68 igual a guerra sucia, no. Sí, hubo muchos otros sí, factores. Hubo otros factores también a la par, pero lo que sí podemos mencionar y comentar es que después del 68 hubo una especie como de lo ocurrido en la Ciudad de México. No solamente ocurrió ahí, ocurrió también en otros estados. Y a partir de ahí, de la experiencia que ocurrió concretamente en el 2 de octubre, en la represión por parte del Estado mexicano, entonces eso llevó a reflexionar a muchos estudiantes, a muchos jóvenes. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué hacemos? Y entonces muchos de ahí empezaron a involucrarse en luchas de movimientos obreros, movimientos campesinos. Muchos se fueron a la clandestinidad. Había gente que decía, no, es que el Estado nos hizo esto, entonces hay que cambiarlo, hay que revolucionarlo. Y había otros que no, entonces vamos a cambiarlo, vamos a ir por otras esferas, por otras aristas. Y dentro de todas estas movilizaciones que hubo, sobre todo en la década de los 70, también aquí no hay que perder de vista la movilización del 1971, el Jueves de Corpus, el Halconazo, otra represión por parte también misma del Estado mexicano, del ejército y de las fuerzas paramilitares y policíacas hacia los estudiantes, igual en la Ciudad de México. Pues no hay que perder de vista la acción de los mismos estudiantes y jóvenes en otros espacios de educación superior y en otras luchas. Y entonces, como una manera del propio Estado mexicano de combatir todas estas insurrecciones, movilizaciones que hubo en otras partes, sobre todo en el sur de México, en el sureste de México, centro de México, sureste de México, entonces empezó muchas movilizaciones e insurrecciones a ser desaparecidos. Hubo muchos desaparecidos, muchas organizaciones clandestinas que estaban ahí en la lucha, en el combate, muchas del lado de la izquierda. Muchas empezaron a ser combatidas por parte del mismo Estado mexicano y muchas personas fueron desaparecidas en ese contexto. Ese es el contexto que se llama la Guerra Sucia, que fue, por ejemplo, casos emblemáticos como la Liga Comunista 23 de septiembre, como el caso de Lucio Cabañas del Partido de los Pobres. ¿Quién era Lucio Cabañas? ¿Dónde vivía? Cuéntanos un poquito. Lucio Cabañas... ¿O dónde surge su movimiento? Porque creo que hoy es importante para entender parte de lo que sigue ocurriendo, ¿no? Lucio Cabañas era de la zona de Guerrero, Oaxaca, y era de esta movilización como parte de los normalistas, de las normales rurales. De las normales, ¿no? Rurales. Estos movimientos importantísimos que han encabezado las normales rurales en nuestro país. Y él fue uno de los principales portavoces de esa lucha, sobre todo en la década de los 60, en los 70. Y bueno, ya desconozco un poco más sobre esa historia, pero sí fue un actor relevante, sobre todo para la lucha y la movilización clandestina en la década de los 70. ¿Por qué es importante entender los movimientos estudiantiles? ¿Por qué te interesó como tema de estudio este gran tema importantísimo, no solo a nivel México, ya dijimos, no solo a nivel mundial, y del que vamos a platicar en nuestro último bloque, de lo que se ha vivido, también de un episodio que se vivió importante en San Luis Potosí? ¿Por qué es importante estudiar este tema de los movimientos estudiantiles? Sí, pues bueno, los movimientos estudiantiles, a través de la distinta literatura que se ha construido en torno a ellos, muchos empezaron a plantear la idea de, es que ¿dónde están los movimientos estudiantiles? ¿Han muerto los movimientos estudiantiles? Esa era una pregunta que se llegaron a plantear en los años 80. Entonces, a partir de ahí, lo que uno se da cuenta a partir de la revisión es que los movimientos estudiantiles no es más que hayan muerto, no son las grandes revoluciones y movilizaciones que hubo en los 60, en los 70. Masivas, ¿no? Masivas, sino que se han transformado.
han variado las demandas y han variado las estrategias que han empleado los mismos estudiantes. Casos concretos podemos ver en la última década de 2010, cuando se pensaba que las movilizaciones ya no iban a existir, cobran fuerza la otra vez y cobran relevancia los jóvenes y los estudiantes, y principalmente aquellos que son estudiantes de los centros de educación superior. Y por ejemplo vemos casos concretos, el Yo 132 en México, la movilización en torno a los desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, los 43. El Yo 132 fue un movimiento en el, digamos que en la coyuntura de las elecciones para presidente de la República, sí. Y en donde en una intervención que hace el entonces candidato Enrique Peña Nieto en una universidad privada, si mal no recuerdo, jesuita, por ahí hay un intercambio pues entre el candidato y los estudiantes, y se vuelve, ya con la presencia de las redes sociales, se vuelve viral, digamos, la reacción, la respuesta y la posición que fijaron públicamente los estudiantes de esa universidad y a la que se sumaron de muchas otras partes de México. Perdón. Sí, y entonces en ese contexto donde todo se pensaba que los jóvenes, los estudiantes ya no, ¿por qué no salen a las calles? Es que cobran otra vez relevancia a inicios de la década del 2010 con el 132, con lo de Ayotzinapa, aquí en el caso de México, en Chile las movilizaciones, la Revolución Pingüina, el Pase Libre en Brasil, los indignados en España, el Ocupi en Estados Unidos, todos aquellos afectados por la crisis del 2008 en Wall Street. Y entonces, y recientemente lo vemos con los activismos feministas en los centros de educación superior. Entonces, ante todas las movilizaciones, a mí lo que empezó a plantear, entonces, bueno, ¿qué han logrado estas movilizaciones? ¿Qué consecuencias o impactos han tenido? Podemos verlos en el aspecto político, en la inserción de sus demandas dentro de las agendas de los tomadores de decisión, que es ahorita donde se enfoca mi tema de investigación, mi proyecto de tesis, las consecuencias culturales o inclusive en las consecuencias biográficas, en los perfiles de los activistas. Bueno, nada más para concretar. Y bueno, y que por ejemplo podemos ver en casos concretos, en esas consecuencias biográficas, por ejemplo en liderazgos que ahorita recientemente están cobrando relevancia. Por ejemplo el caso chileno con Gabriel Boric, que había sido uno de los participantes de la movilización de 2011 y que ahorita es quien tiene la presidencia ahí en Chile. Que era un joven salió a protestar. ¿Qué les interesa a los jóvenes? ¿Por qué protestan ahora? O del 2010 para acá, digamos, en el nuevo milenio, ¿cuáles son las inquietudes que han gestado o alimentado los movimientos estudiantiles? Pues bueno, como en todo el estudio de las movilizaciones es una parte compleja. En la década de 2010 muchos autores han referido que parte de esas movilizaciones ha sido una respuesta a lo que se ha vivido en el año 2008, la crisis económica a nivel mundial, una de las caídas del sistema capitalista. Entonces, muchos de los jóvenes, muchas de las protestas, demandas tenían que ver precisamente con lo que había dejado las políticas neoliberales en distintos ámbitos, en espacios educativos, en espacios laborales, en otras consecuencias, ¿no? También, recientemente, también la violencia. Esa ha sido otra también de los principales factores para que se lleve la movilización de los jóvenes y de los estudiantes. La violencia que ha ocurrido en distintos alrededor de los centros educativos o en distintos centros urbanos o poblaciones. Y que por ejemplo podemos ver en casos más concretos con los activismos y movilizaciones en años recientes. Las violencias que se han desatado contra estudiantes afuera, en su trayecto que van a las universidades, alrededor de los espacios educativos, por ejemplo los casos que hubo por ejemplo en estados como Jalisco, como en Guanajuato, las desapariciones de jóvenes, de estudiantes. Entonces, eso también ha sido de las inquietudes de parte de los jóvenes. La respuesta a la violencia. ¿Y qué podemos hacer nosotros ante esa violencia que está creciendo y que parece ser que el Estado parece no hacer nada? Vamos a una pausa y regresamos para concluir con nuestro último segmento. Estamos hablando sobre movimientos estudiantiles aquí desde el Colegio de San Luis. Continuamos.
Bien, estamos de regreso ya en este último bloque. Ya decíamos al principio que, bueno, pues esto de los movimientos estudiantiles no es privativo del 2 de octubre del 68 en México, sino que se gesta a la par de otros movimientos a nivel internacional, en Europa, en América del Sur, en otros países, y del cual, por supuesto, pues México no fue ajeno en ese año, en esa década, en donde, bueno, pues tuvo diversas consecuencias e impactos a nivel político y social principalmente. En este contexto también decíamos, o decías tú, porque tú eres el experto, que también San Luis Potosí tuvo su propio movimiento estudiantil, bueno, ha tenido a lo largo de muchos años, en diversas etapas también, la Federación Universitaria Potosina, por ejemplo, que es este órgano colegiado de representación estudiantil en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ha sido protagonista de varios episodios, pero hubo uno en particular en la década de los años 70. Cuéntanos, porque poco se sabe de este episodio en San Luis Potosí. Claro. Pues bueno, sobre los movimientos aquí en San Luis Potosí, las movilizaciones estudiantiles, el primer aspecto que quisiera remarcar es que es un tema que se encuentra en construcción. Difícilmente se ha podido encontrar literatura que aborde sobre estas movilizaciones estudiantiles. La mayoría se ha abocado al periodo de 1958 a 1975, mucho también a la par de lo que fue otros movimientos como el movimiento navista, pero también los ecos del 68 en distintos estados. En el caso de la movilización en los años 70 hay que remontarnos a 1973, cuando llega primero ocurre una movilización en relación al tema de las tarifas, una demanda que ha sido... ¿Tarifas de inscripción o de transporte? Del tema de las tarifas de transporte, que ha sido una demanda que ha sido recurrente en distintos momentos. Ocurre una movilización, los estudiantes toman camiones, los resguardan en la Facultad de Economía, en la Escuela de Economía en ese entonces. Los concesionarios llegan, sacan los camiones, se denuncia una violación de la autonomía, pero como estaba en el marco del 50 aniversario de la autonomía universitaria, no se les toma en cuenta. Tiempo después, parte de los estudiantes que participaron en esta movilización deciden participar en las elecciones por la Federación Universitaria Potosina. Muchos de estos estudiantes eran de perfiles de izquierda, de ideología de izquierda, que podemos considerar, y entonces llegan a la Federación Universitaria Potosina, un espacio que en anteriores gestiones de esa federación pues siempre había estado subordinado a lo que decían las autoridades universitarias o estatales. Como que cooptaban los liderazgos estudiantiles, ¿no? A través de la Federación Universitaria Potosina, y en lugar de auténticos representantes estudiantiles, pues se volvían un poco ahí aliados de las autoridades del turno. Llega esta federación, una de las primeras acciones que toman en el mes de julio es la participación con un movimiento campesino que estaba gestando en la Huasteca, denominado Tierra y Libertad. Los campesinos solicitan apoyo para venir aquí a San Luis Potosí, para expresar sus demandas. Los estudiantes les brindan el apoyo, los alojan inclusive en el edificio central. Esto conlleva resistencias por parte de las autoridades, de la prensa, los acusaban de subversivos, de comunistas, de desestabilizadores, y la universidad, una de las consecuencias que tiene es que estos dirigentes estudiantiles los expulsa de la representación estudiantil y los expulsa de la universidad. A partir de ello, los estudiantes llevan una movilización, ocurre una huelga, una de las primeras huelgas que ocurre en la universidad, que se pensaba que no ocurrían aquí en San Luis Potosí. Porque todo era estabilidad. Porque todo era estabilidad. Ocurre esa huelga, ocurre una huelga que duró varios meses, de octubre a diciembre. Hay golpeteo mediático por parte de la prensa, de las autoridades, de otros actores políticos de ese entonces. Al final la universidad emite una serie de resoluciones en torno a estos dirigentes estudiantiles y se calma un poco el asunto. 2 años después, en 1975, otra vez ante el tema de las tarifas del transporte urbano, los estudiantes de nueva cuenta se vuelven a movilizar, se unen con otros sectores, el sector obrero, el sector magisterial, y conforman un frente, el Frente Estudiantil. ¿Se sumaron estos movimientos a los estudiantes? A los estudiantes, conforman ese Frente Estudiantil. Iban haciendo un movimiento, sobre todo en torno a las tarifas de transporte, al tema del transporte público, y desafortunadamente en esa coyuntura, en 1975, ocurre un fenómeno, un suceso
que se conoció como los bombazos. Una serie de 3 bombazos, de explosiones que ocurrieron en espacios del centro histórico, en distintos lugares, y a los primeros que se les llega a acusar de autores intelectuales de estos bombazos son a los estudiantes y aquellos líderes que estaban involucrados en esta movilización. Se les consigna, se les mete a la cárcel y tiempo después son liberados, y esa fue la manera como parte del Estado como llegó a bajar la efervescencia que en ese entonces iba adquiriendo fuerza de los estudiantes y de otros sectores. Pues los invitamos para que consulten bibliografía, fuentes de todos estos movimientos estudiantiles, empezar a lo mejor si no son expertos y bueno, tienen algún interés por ahí, no académico, no especializado, no de investigación. Hay varias películas, hay varios libros, insisto, ligeros, pero de fuentes fidedignas. A mí particularmente me gustan los de Elena Poniatowska, por ejemplo, una película que se llama Rojo Amanecer, que bueno, nos pueden, digamos, acercar, que bueno, yo vi hace muchos años, y que es como un primer acercamiento, ¿no?, a este tipo de cosas, pero que bueno, luego ya hay mucha bibliografía al respecto. Pueden venir aquí a la biblioteca del Colegio de San Luis, ya saben, es pública, está abierta de 8 a 8, de lunes a viernes, y que encontrarán seguramente muchos recursos y fuentes de información. Y bueno, sobre este asunto de San Luis Potosí, efectivamente hay poco de lo que se ha investigado, supongo. Todavía están vivos, por si alguien quiere consultar las fuentes originales, digamos, estos 3 estudiantes que fueron encarcelados, acusados, y había un estilo muy particular del Estado mexicano para intentar reprimir o asustar o intervenir, digamos, para no usar otro adjetivo, en este tipo de acontecimientos, y que bueno, pues todavía genera muchas dudas estos asuntos. Los protagonistas, insisto, siguen vivos y que bueno, pues seguramente son una fuente de información muy importante, ¿no? ¿Los conoces a los protagonistas de estos encarcelamientos del 75? Desafortunadamente no he tenido la suerte de conocerlos. Sí me he acercado a los estudios de esa época, de hecho en la licenciatura yo traté de acercarme a ese tema a través de la prensa, pero sí no he tenido la fortuna de conocerlos. Espero algún día. Muy bien. Finalmente, ya manera de conclusión, ¿qué nos dirías de los movimientos estudiantiles? ¿Qué esperas tú que vengan, de acuerdo a lo que has leído, a lo que has investigado? ¿Ya no van a ser tan masivos o dependerá de muchos otros factores? ¿Cómo los ves en este 2023? Bueno, yo lo que vería al año 2023 sobre las movilizaciones estudiantiles es que simplemente son una incógnita hacia qué camino pueden tener hacia un futuro, ¿no? Como dije, cambian constantemente, no son mismas maneras y demandas de pensar de los jóvenes de ahora, los jóvenes de los 60, los de los 80, los de los 90, y seguramente una cuestión que podemos seguir esperando es que si van a seguir ocurriendo, van a seguir cambiando las demandas y van a seguir cambiando las estrategias y los repertorios que vayan encontrando los estudiantes para hacer visibles sus demandas y sus intereses en cuanto a problemáticas que ellos observan en su entorno. Y posiblemente quizás una constante que también sigamos viendo o observando podría ser también la misma criminalización o invisibilidad que se quiere dar a la acción de los estudiantes. Que es una constante quizá del Estado, ¿no? La criminalización de los estudiantes, o no solo del Estado, sino a lo mejor de los grupos de poder en turno. Posiblemente también de la misma sociedad, también a lo mejor. De la misma sociedad, claro. Porque todavía es común observar, todavía en movilizaciones recientes, todavía esos discursos que todavía se pensaban que se habían quedado en los años 60, de los estudiantes subversivos, los estudiantes agitadores, y que todavía podemos ver, por ejemplo, en décadas de 2010, en la actualidad, estas ideas, ¿no?, de que los estudiantes, que solamente los estudiantes que tienen voz y voto son aquellos que nada más se dedican a estudiar. Los que se dedican a protestar, ellos no tienen importancia, ellos no tienen relevancia. Y eso es todavía una constante que podemos ver inclusive actualmente en redes sociales, en los medios de comunicación, en la prensa, en los grandes noticieros. Entonces esa podría ser otra constante que posiblemente sigamos observando en un futuro. Esperemos que no. Esperemos que sea diferente en los siguientes años, pero ya veremos. Por ahí puede ir. Juan Manuel Castro Marmolejo, estudiante, ya dijimos, de nuestro posgrado acá en el Colegio de San Luis. Muchas gracias por habernos aceptado la invitación.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, y cualquier cosa los invito a que consulten la bibliografía que hay en torno al tema de las movilizaciones estudiantiles y que conozcan un poco más sobre estos temas. Es un tema, bueno, al menos lo digo yo desde mi perspectiva, es un tema apasionante, como muchos otros. No se vayan con el rincón del vago, hay muchas fuentes confiables, también en internet, de preferencia fuentes académicas, hay muchas posibilidades ahí en todo este mundo de investigación de ciencias sociales. Gracias. Y ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, los esperamos en nuestro próximo espacio aquí desde el Colegio de San Luis. Gracias, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El programa de estudios antropológicos realizará la jornada El Patrimonio de los Niños, de octubre a noviembre en el Museo Regional Potosino. Consulta el programa completo en nuestra página de Facebook. La Cátedra Manuel Calvillo continúa con la segunda parte del curso Origen y Desarrollo de la Novela en México, el 30 y 31 de octubre y el 1 y 3 de noviembre a las 9 horas en el Aula Magna del Colsan. Se llevará a cabo la conferencia Ríos para la Vida, luchas socioambientales contra proyectos hidroeléctricos en Costa Rica, el 11 de octubre a las 11 horas en la sala de videoconferencias 1 del Colegio de San Luis y transmisión por YouTube. Se realizará la segunda parte del seminario El etos del soberano y el espíritu de la criminalidad, el 12 y 13 de octubre a las 12 horas en el Aula Magna del Colsan y transmisión por Facebook Live. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.